Continuamos repasando nuestra escuela sabática de esta semana. El título para el tema de hoy, miércoles, es Agar y el monte Sinaí. La lección para hoy abre con la siguiente pregunta: ¿qué relación de pacto quería tener Dios con su pueblo en el Sinaí? ¿Qué semejanzas tiene con la promesa de Dios a Abraham? Y tenemos algunos textos para leer. Vamos a, en este breve espacio, considerar dos solamente. El primero está en Éxodo capítulo 6, versículos 2 al 8. Dios agregó: yo soy el Señor. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios Todopoderoso. También establecí con ellos mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra donde fueron extranjeros y peregrinos. He oído también el gemido de los israelitas, a quienes los egipcios tienen esclavizados, y me acordé de mi pacto. Por tanto, di a los israelitas, recordemos que Dios aquí se está comunicando con Moisés, di a los israelitas: yo el Señor os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto, os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os haré mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto, y os llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob en herencia. Yo soy el Señor. Claramente vemos la conexión entre el pacto de Dios con Abraham y el pacto que Dios quería hacer con Israel y que lo concretó en el monte Sinaí. Porque si vamos un poquito más adelante, a Éxodo capítulo 19, es otro de los pasajes que tenemos en el estudio de hoy. Éxodo capítulo 19, los versículos 3 al 6, allí en el momento previo a la entrega de la ley de Dios en el Sinaí, el Señor le dice al pueblo, versículo 3 al 6 de Éxodo 19, y Moisés subió a presentarse ante Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob, y le dirás a los israelitas: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. Es una ratificación del pacto que Dios ya había hecho con Abraham. Entonces, si el pacto del Sinaí tiene los mismos términos y está basado en la gracia, como el pacto de Dios con Abraham, ¿por qué Pablo en Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, como estamos estudiando esta semana, lo compara con el hijo que tuvo Abraham con Agar, que pretendían que fuera el hijo de la promesa, pero no lo era? ¿Por qué Pablo compara el pacto en el Sinaí con la situación de Abraham con Agar? Bueno, es importante entender aquí lo siguiente. El problema no estaba en el pacto mismo que Dios hace con el pueblo en el Sinaí, sino en la actitud del pueblo ante ese pacto. Como nos explica la lección de hoy, el pacto en el Sinaí señalaba la pecaminosidad del hombre y su remedio, la abundante gracia de Dios simbolizada en los servicios del santuario. Recordemos que con los 10 mandamientos entonces fueron dadas todas las leyes para el culto hebreo, que todo el sistema del santuario señalaba el sacrificio que Dios estaba dispuesto a hacer, hizo, por salvarnos del pecado, el Cordero de Dios, su Hijo, que quita el pecado del mundo. El problema con el pacto del Sinaí, entonces, no fue la parte de Dios, sino, decíamos, las promesas defectuosas del pueblo. Si vamos a Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, allí se nos habla de las promesas defectuosas del pueblo. O sea, cuando leemos en Éxodo, volviendo a Éxodo 20, en adelante, cuando el pueblo recibe la ley de Dios,
con Moisés como intermediario, el pueblo responde inmediatamente, poco reflexivamente, casi impulsivamente: haremos todo lo que el Señor nos pide. Y ahí está el problema del primer pacto, del pacto antiguo, en el sentido de que en vez de responder con humildad y fe, el pueblo respondió con confianza propia: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Sucede que después de ser esclavos en Egipto por 400 años, no tenían idea de la majestad de Dios y de la santidad del pacto con Dios. No tenían idea de su propia pecaminosidad. Así como Abraham y Sara trataron de ayudar a Dios con sus propios planes, teniendo el hijo con Agar, los israelitas acá estaban transformando el pacto de gracia de Dios en un pacto de obras. Sí, cumpliremos con todo lo que Dios nos pida con tal de que nos vaya bien. Agar simbolizaba el Sinaí porque ambos revelan los intentos humanos de salvación por obras. Abraham, a través de esta decisión con Sara de tener un hijo con Agar, estaban actuando no por fe, sino por obras, tratando de hacerse cargo con sus fuerzas del pacto con Dios. En el monte Sinaí el pueblo de Israel estaba repitiendo lo mismo, con sus propias fuerzas tratar de cumplir la ley, hacerse cargo con sus obras del pacto. Por eso, el problema no está en el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel en el Sinaí, sino la actitud con respecto a ese pacto, y eso tiene que ver con el pacto antiguo. ¿Cómo entonces vivir el pacto nuevo? Es el tema que nos toca mañana, en esta semana tan bendecida que estamos disfrutando de estudio de nuestra escuela sabática.